Dado ese espacio, ingresamos entonces ahora a la siguiente temática que se llama métodos de interpretación de la norma penal. ¿Ok? Métodos de interpretación de la norma penal. Y quiero que por favor todas y todos se ubiquen en el artículo 13 del Código Orgánico Integral Penal. Ahí, en el artículo 13, tienen ustedes las reglas de interpretación de la norma penal. Pero antes de ingresar a las reglas que están en el artículo 13, necesitamos conocer los fundamentos que están detrás para que existan estas reglas. Y los fundamentos que están detrás para que existan estas reglas es precisamente los métodos de interpretación de la norma penal. ¿Ok? Primer método de interpretación de la norma penal, denominado método de interpretación gramatical o literal. ¿Ok? Primer método, método de interpretación gramatical o literal. Este método pretende encontrar el sentido o el verdadero contenido de la norma a partir del significado literal de cada una de sus palabras. Repito, este método pretende encontrar el verdadero significado o contenido de la norma a partir del significado literal de nuestras palabras del texto o de la norma penal. ¿Ok? Quiero que ustedes tomen este ejemplo para efectos. Me encantaría ver esta clase, la di en el otro curso de manera gráfica en el pizarrón, pero hagamos un esfuerzo. Quiero que coloquen casi como si fuera una suerte de distintos rectángulos. ¿Por qué? Porque vamos a tomar una norma penal y lo que necesito que ustedes a través del método de interpretación literal o gramatical es, vamos a desarmar el tipo penal en palabra por palabra, para que a partir del contenido de cada una de las palabras, es decir, el significado literal de cada palabra que compone la norma penal, podamos entender cuál es el verdadero sentido o no de la norma. ¿Estamos claros hasta acá? Venga, entonces, lo que hacemos es tomar un tipo penal y desarmarlo por completo para que a partir de sus palabras, significado, entendamos cuál es el alcance para ver si calza o no calza en el supuesto o en el caso hipotético que hemos colocado. ¿Ok? Vamos a tomar un 196, por favor, y les voy a pedir, estamos en medios digitales, que ingresemos a cualquier diccionario, de preferencia un diccionario jurídico o en su defecto un diccionario, pero uno que puede ser el de la RAE sin ningún problema, o cualquier otro, pero que obviamente esté en condiciones o que sea en el nivel académico requerido. ¿Ok? Venga, vamos a revisar un 196, pero antes de esto voy a contar el caso. El supuesto es el siguiente, vamos a ver. Un día, voy a ponerme de primera persona en el ejemplo, vamos a ver. En casa tenemos dos vehículos, el vehículo mío y el vehículo que maneja mi esposa, ya está. De ella es el Toyota y la mía es la camioneta, ya está, estamos. Lo cierto es que un día la señora se enoja, se levanta muy enojada, toma las llaves de mi vehículo, que es adquirido en sociedad conyugal, con el otro vehículo también, y lo cierto es de que toma el vehículo y se va en mi vehículo y no aparece más mi vehículo. ¿Estamos? Es decir, ha tomado mi vehículo y lo ha trasladado a otro lugar y yo no tengo absolutamente ninguna forma de conocer dónde se encuentra el vehículo, no importa cuál sea el enojo de ella, pero lo cierto es que ha tomado el vehículo y se lo ha llevado. ¿Ok? Vamos a ver si calza en un 196. Pero para saber si calza o no calza, vamos a utilizar el método de interpretación literal o gramatical para saber si lo que dice el tipo penal, o el verdadero sentido del tipo penal, está para que se dé o no se dé en el supuesto que acabo de explicar. Venga, aquí le pedí un 196 y vamos a desarmar esto. Voy a hacer el mismo ejercicio, si ustedes quieren, por favor deben tener ahí una hoja de Word o alguna de notas y vamos a hacer el ejercicio. Vamos a tomar palabra por palabra, voy a intentar ser lo más dinámico posible, ¿ok? Vamos a ver si puedo compartir pantalla, si esto me permite, vamos un segundo. Bien, ¿quién está como 196? No sé si le pedí a alguien, por favor. No designó nadie, doctor. Venga la bondad, ¿quién? ¿Leo, doctor? Sí, venga, vamos, un 196. Sofía, un segundo. ¿Se ve mi pantalla? ¿No? ¿Se ve ahí mi pantalla? Ahorita, doctor. Ok, vamos a hacer esto entonces. Que todo el mundo observe. El método de interpretación gramatical o literal, voy a intentar hacerlo más esquemático, casi no doy clase así, es hacer lo siguiente. Voy a tomar palabra por palabra que va a decir Sofía y de aquello
Todos vamos a hacer un ejercicio de encontrar el significado a partir de su literalidad. Venga, 196 del delito de hurto. Ya, artículo 196, hurto. La persona que sin ejercer violencia, amenaza o intimidación en la persona o fuerza en las cosas, se apodera ilegítimamente de cosa mueble ajena, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Ahí estamos, si genial. Delitos... Ahí estamos, genial, Sofía. Ahí estamos como inciso primero, estamos con un tipo base, ¿ok? Sin ejercer violencia, sin amenaza, sin intimidación. ¿Qué más tengo? En la persona o fuerza en las cosas. Luego va el verbo, ¿no? Se apodere. Legítimamente de cosas mueble ajena. Ok, legítimamente, cosa mueble ajena, y luego viene la pena privativa de libertad. Ok, vamos a ver, vamos a pedirle por favor y vamos a repartir esto. Vamos a ver, violencia sin es obvio, ¿no? La literalidad es un no, o no, o falta de, ¿ok? Vamos a hacer esto en términos sencillos. Sin es no o falta de, sin o no amenaza o falta de amenaza, no intimidación o falta de intimidación. ¿Está claro la literalidad del vocablo sin? Genial. Vamos a ver, voy a repartir por favor, tengan la amabilidad. Vamos a repartir entre todos los que están acá. Venga, Fernando Kinder va a buscar usted violencia, Gabriel Heredia va a buscar amenaza, Wilmer Vélez va a buscar intimidación, Erika va a buscar fuerza, Eric Ortiz va a buscar fuerza, apodere o verbo apoderar, Amy Álvarez va a buscar apoderar, y legítimamente lo va a buscar Romina, Natalie Barahona va a buscar cosa mueble, y finalmente Cintia Tarihuana va a buscar la palabra ajena. Venga, 30 segundos para hacer esta búsqueda y vamos a ver el verdadero sentido de todas estas palabras para que luego veamos si en el caso de el supuesto de que mi esposa se levanta y se lleva del vehículo, calza o no calza como delito de hurto. El vehículo vale, no sé, $40,000. Lo cierto es de que no hay un duplicado de las llaves estaban ahí en el mesón de todos los días. Ella tiene su vehículo, yo tengo el mío. No hay motivo para que use el mío si ella tiene el suyo. Todo bien. Pero lo cierto es de que la señora toma del vehículo y se lo lleva. Ya está. ¿Estamos? ¿Estamos listos? Venga, inicio. Estoy con... No recuerdo los nombres de quién pedí. No sé si se ve el... No sé si se ve mi pantalla. Juan Quinde, violencia. No, venga, Juan, le veo, pero el problema es que no veo mi pantalla de... Ok, ahí veo, listo, venga. Violencia. Violencia. 1. Cualidad de violento. 2. Acción y efecto de violentar o violentarse. 3. Acción o violenta o contra el natural modo de proceder. 4. Acción de violar a una persona. Ok, me quedo con acción de violentar o acción de violar a una persona. Ok, términos generales. Amenaza. Dice, delito consistente en intimidar a alguien con el anuncio de la provocación de un mal grave para él o para su familia. Gracias. Intimidación. Intimidación a alguien con el anuncio de la provocación de un mal grave. La palabra intimidación. Genial. Quien me dijo amenaza, genial. Es que otra palabra que está literalmente es intimidación. Venga. ¿Quién tiene intimidación? Doctor. Bien. Hay intimidación cuando se inspira a uno de los contratantes el temor racional y fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona o bienes, o en la persona o bienes de su cónyuge, descendientes o ascendientes. Para calificar la intimidación debe atenderse a la edad y otros más supuestos. Ok, venga, apoderar. Dice que es dar poder a otra persona para que la represente en un juicio o fuera de él, poner en algo, en un poder para darle la posesión de ello o hacerse dueño de algo, ocuparlo, ponerlo bajo su poder o usarlo también en sentido figurado. Ok. Ilegítimamente. Es un acto o comportamiento que no es justo, cierto, puede ser ilegal o ilícito si no está reconocido por la ley. Mueble.
objeto material del mundo exterior, evaluable económicamente y susceptible de apoderamiento y desplazamiento. Ok, ajeno. Que pertenece a otra persona. Bien, si ustedes observan mi pantalla, lo que hemos hecho no es sin más tomar los conceptos o el significado literal de las palabras que están en el texto de ley. ¿Ok? ¿Me queda claro? Entonces, vamos a interpretar correctamente cuál es el alcance del tipo penal hurto bajo el primer método de interpretación, que es literal gramatical. No he hecho nada más ni nada menos que tomar palabra por palabra y buscar su significado. Parece algo, si ustedes quieren, relativamente simple, pero van a ver la utilidad que es para el caso. Venga, me voy entonces a Mantacaba. Lo que ha ocurrido en el supuesto de hecho, ¿es un caso de hurto o no? Al parecer, según esto, no. ¿Por qué? ¿Qué le falta? Por ejemplo, en esto que haya sido violenta con usted o le haya amenazado, intimidado. No, bueno. Pero está que se apoderó. ¿Qué es lo que ha hecho la señora? La señora se ha levantado, yo no estoy en casa, yo me he ido a entrenar. Ha tomado el vehículo sin ningún acto de violencia, sin decirme absolutamente nada. Ha tomado las llaves, ha bajado al parqueadero, ha encendido el vehículo y se ha ido sin destino porque no me ha respondido desde hace 2 días. ¿Estamos? Ese vehículo, la matrícula dice que está a mi nombre, ¿ok? Pero fue realizado dentro de la sociedad, fue adquirido en la sociedad conyugal. Genial. Entonces, vamos, Amanda, paso por paso, para efectos, le veo a Alison, deme un segundo y en el siguiente ejemplo lo calzamos ideal. Le vamos al siguiente supuesto, para que me siga. Si ustedes observan, el caso que ha ocurrido, ella lo hizo sin ejercer un acto de violencia, sin violentarme, sí, calza. Lo hizo sin ningún tipo de anuncio de un mal, claro, no dijo nada, calza. Lo hizo sin inspirar ningún tipo de temor de algún mal a sufrir, calza. Se apoderó, es decir, colocó en su poder el vehículo, calza. Su comportamiento fue ilegal o ilícito no reconocido por ley. Es decir, vamos a ver, tenía o no tenía por ley la facultad de tomar mi vehículo y llevárselo sin destino. Podríamos cuestionarlo. Lo siguiente, el vehículo es un objeto material del mundo exterior, calza. Finalmente, ¿el vehículo pertenece a otra persona? No calza. ¿Y alguien me puede decir por qué? Ahora sí, Alison. ¿Por qué no calza? Doctor, tal vez no calza porque, como usted comentaba, el vehículo fue adquirido dentro de la ciudad conyugal. Eso quiere decir que en su robo no puede decir o no cabe la idea de un robo entre marido y mujer. Hurto. Desde esa lógica tal vez podríamos enfocarle al caso. Es perfecta la respuesta. Si ustedes entienden y lo ven ajeno, ¿qué es lo que dice? La palabra ajeno, que pertenece a otra persona. Pero ustedes ya deben estar, o próximamente lo verán, la sociedad conyugal a la larga incluye los activos y los pasivos. Y ese vehículo, aún así esté a mi nombre en la matrícula, aún así lo maneje yo todos los días, y aún así yo le tenga total cuidado todos los días, ese vehículo, sin más, no es ajeno a mi esposa, sino es tan propietaria de ella cuanto de mi persona. Entonces, si tomamos la palabra de manera literal, es decir, bajo el primer método, la palabra ajeno supone que pertenece a otro, y aquí no calza. ¿Y qué es lo que he dicho siempre? O calza todo, o no hay tipo penal, o consecuentemente no hay sanción alguna para la persona a quien se le reputa o se le imputa una infracción penal. ¿Estamos? Bien, primer método entonces, regreso. Bien, solo quito pantalla. No sé si me observan, se cerró la pantalla, me siguen viendo el texto. Ya no se ve, doctor. Ok, bien. Entonces, primer método, el método literal o gramatical. Tomamos cada una de las palabras que están en el texto de la ley y luego de ello lo que hacemos es interpretar cada caso para saber si lo que dice la norma o su verdadero sentido es tal cual el caso o al contrario, no se trata de ese supuesto, sino de un escenario distinto. Ok, venga. Segundo método de interpretación de norma penal denominado interpretación lógica-sistemática. Segunda, interpretación lógica-sistemática. Esta pretende encontrar el verdadero sentido de la norma o su real contenido
a partir primero de la ubicación de la norma penal en relación al propio cuerpo normativo. 2. En relación de la norma con otras normas legales, pueden ser distintas al Código Orgánico Integral Penal, con el propósito de que exista coherencia. Repito, interpretación lógica o sistemática pretende encontrar el verdadero sentido contenido de la norma a partir de dos variables. Primera, la ubicación de la norma penal al propio código, en este caso el COIP, y además, la segunda variable, la relación que tenga esa norma penal con normas extrapenales fuera del propio Código Orgánico Integral Penal. ¿Estamos claros hasta acá? Venga, voy a explicar esto. ¿Podría repetir sobre la primera variable, por favor? La primera variable es la ubicación de la norma penal en relación al propio cuerpo normativo. Ya vamos a ver absolutamente esto, María José. ¿Está bien? Venga. Vamos a preparar un 141 y le voy a pedir, por favor, venga, María José Pacheco, le voy a pedir, María José, que usted busque la ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres. ¿Estamos? Cuando tenga esa norma, le voy a pedir, por favor, se ubique en el artículo 4, déjeme lo confirmo. En el artículo 4, concepto número 8. A ver, no sé, no estoy... Tal vez un segundo. Ok, venga, María José, la primera María José Cay. Sí, es el artículo 4 del concepto número 8, ok. María José Pacheco, tengan pendiente eso. Listo. Venga, vamos a interpretar el tipo penal femicidio. En un segundo, ustedes ubican a Doménica Méndez y a Paula Duta. Son del curso, ¿verdad? Está tarde, pero... Doménica, Paula, buenas noches. Por favor, el ingreso siempre es a tiempo y les voy a pedir a Jessica Ortega, a Paulina Patiño, a Kenia, a Doménica y a Paula que acaban de ingresar, prendan sus cámaras, por favor, caso contrario, reporto como ausencia. Bien, vamos a interpretar un 141 femicidio, ¿ok? Vamos a ver si el 141 femicidio, así como tal, con la interpretación primera, el método primero de interpretación gramatical o literal, calza, o realmente no es suficiente para encontrar el verdadero sentido. Venga, vamos a interpretar un 141, María José Cari. Artículo 141 de la lectura. Ya, artículo 141. Femicidio. La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, de muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Venga, si tomamos el literal de las palabras, ¿qué significaría relación de poder? Es decir, vámonos un 141, antes de ingresar al segundo método, si me siguen en la línea, vamos a regresar a un primer método. El primer método era tome palabra por palabra de todas las que van por ahí y luego interpretemos qué significa su contenido, qué significa relación de poder, gramaticalmente hablando. ¿Alguien tiene una idea? Tiene que ver cuando las dos personas se encuentran en situaciones diferentes con respecto a su edad, profesión y algunos aspectos como esos. Vamos a ver esto. Una persona es más corpulenta que otra. Es una relación de poder como tal. Es decir, el varón es absolutamente más corpulento que la chica es notoriamente en proporciones mucho más delgada que. ¿Esta es una relación de poder o no? Para el tipo penal femicidio. Melanie. ¿En el aspecto físico, sí? En el aspecto físico, claro. ¿Es una relación de poder una persona mucho más grande que otra? Sí. Una persona que tenga mayores conocimientos versus una persona analfabeta, ¿es una relación de poder, sí o no? Sí. Que sí, de la manera literal. Vamos a ver, alguien que busque por favor relación de poder para ver si logramos encontrar un significado gramatical de esto. Alguien que sea amable, por favor. El concepto que está en la ley de... ¿De cuál?
el concepto que está en la ley de erradicación contra la violencia, ¿sabes? No, cuidado acá. La interpretación gramatical o literal no se va a ninguna ley. La primer método no nos referimos a ninguna ley, ¿ok? El primer método es ni más ni menos que entrar a buscar en un diccionario el significado literal de las palabras. El método 1 es literal o gramatical. No vean en ninguna ley. Kevin Morocho, ¿lo tiene ahí? Vamos, ¿tiene usted? Sí, doctor, encontré en un diccionario. La relación de poder se define como aquellas interacciones entre dos o más individuos donde existe o uno ejerce un efecto de autoridad sobre el otro. Venga, me quedo con esa. Una relación entre dos personas en las cuales uno ejerce un efecto de autoridad con otro. ¿Creen que la rectora tiene un efecto de autoridad contra mí? La rectora de la Universidad de Cuenca. De libro tiene. Yo soy un profesor y es la máxima autoridad de la universidad. Vamos a ver, o cambiemos este escenario. Pensemos que el rector es varón y que estamos frente a una persona que no es profesora, por ejemplo, de psicología. Vamos al ejemplo para que ustedes vean si es un caso de femicidio o no es un caso de femicidio. Lo cierto es de que el rector de la Universidad de Cuenca, vamos a suponer, es una persona que tiene permiso para portar armas de fuego. ¿Me siguen? Y la profesora de psicología es profesora de psicología y lo que hace es irse al parqueadero todos los días luego de acabar clase. Se encuentra con el señor rector y el señor rector, ¿qué tal? ¿Cómo va su día? Pésimo. Coge un arma de fuego y le dispara de la cabeza. ¿Estamos? ¿Calza o no calza? ¿Estamos de esta manera? Lo que ha hecho... No. Dispararle, voy Joaquín. Un segundo, me quedo con usted para la siguiente. ¿Qué es lo que ha hecho? Le ha disparado en la cabeza. Yo necesito que ustedes vean si esto es un femicidio o no. Voy a leer el 141. Joaquín, usted lee un 144 y Nicole Condo va a leer un 140.1. ¿Qué vínculo existe entre el rector y la profesora de psicología? Ninguno, más allá de un escenario meramente laboral y, si ustedes quieren, de cierta jerarquía institucional. Venga, yo voy a ver el femicidio. El caso que acabo de colocar del rector que con permiso de portar armas de fuego en medio de la salida de clase le ha pegado un disparo a la profesora porque le ha preguntado qué tal está su día y él ha sentado pésima la pregunta y sin darle mayor respuesta le ha dicho pésimo y un disparo. Vamos a ver, femicidio, homicidio o asesinato. Voy yo, femicidio. La persona que como resultado de relaciones de poder manifestadas de cualquier tipo de violencia de muerte a una mujer por el hecho de serlo por su condición de género será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Listo, venga. Joaquín, 144. Para ver si es la suya. 144, homicidio. La persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Nicole, dele, 141, o asesinato. Asesinato. A sabiendas la persona infractora ha dado muerte a su ascendiente, descendiente, cónyuge, conviviente, hermana o hermano. Venga, ¿cuál de los tres es en este caso? Romina. ¿Femicidio, asesinato o homicidio? Está difícil. Está muy difícil. Porque si ustedes toman el método gramatical, literal, el primero, hay una relación de poder. Porque él es autoridad y ella tiene un escenario inferior. Ahora, me parece que sería una notable injusticia interpretar el femicidio bajo el primer método, cuando el segundo método, el lógico sistemático, me dice, a ver, vamos a interpretar la norma no solo bajo el primer esquema de palabra por palabra, sino vamos ahora a hacer una interrelación, es decir, voy a conectar la norma, la ubico en el texto normativo y la norma la conecto con normas fuera del texto penal. ¿Estamos? Entonces voy entonces, un 141, quiero que por favor regrese a el 140 y vean un poco antes, cómo se llama la sección, es decir, primera variable, ubicación de la norma penal en relación al Código Orgánico Integral Penal. ¿Cómo se llama la sección, Romina? Delitos contra la inviolabilidad de la vida. Venga, tengo una primera referencia. Este tipo penal se interpreta en relación a la prohibición de inviolabilidad de la vida. ¿Me siguen hasta ahí? Ok, no dice mucho, gran cosa. Vamos a lo complicado. Le pedí a quien que vea la ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia, María José Pacheco. Venga, María José. Vamos a ver un artículo 4, concepto numeral 8. Me parece que está bien. ¿Numeral 8 es María José? ¿Sí? Sí, es numeral 8, artículo 4, numeral 8. Venga, vamos a ver y vamos a hacer con el método lógico sistemático
una conexión. Vamos a decir, tengo esta norma que si la interpreto gramaticalmente no me pasa el filtro para poder entender su verdadero sentido, me agarro del método número 2. Y el método número 2 es, voy a conectar esta norma con otra norma para ver si existe coherencia. Entonces, relación de poder ya en el femicidio tiene una propia ley que tiene conceptos. Venga, María José. Ya, artículo 4, definiciones. Para efectos de aplicación de la presente ley, a continuación se definen los siguientes términos. 8. Relación de poder. Acciones, omisiones y prácticas sociales, políticas, económicas, culturales o simbólicas que determinan la imposición de la voluntad de una persona o grupo por sobre la de otro, desde una relación de dominación o subordinación, que implica la distribución asimétrica del poder y el acceso y control de los recursos materiales e inmateriales entre hombres y mujeres. Venga, ¿se entiende mejor la relación de poder ahora con una norma conexa que interprete correctamente el femicidio? Regresemos entonces. ¿Hay una relación de poder en el caso de la profesora de la universidad o no? Ustedes encuentran en ese caso un escenario de una acción o omisión o práctica social o política o económica, cultural o simbólica que determine la imposición de la voluntad del rector respecto de la profesora desde una relación de dominio en la cual tengo la distribución asimétrica del poder. Para mí es absolutamente inviable. No encuentro forma alguna. Les puede parecer escandaloso el crimen. Es escandaloso el crimen. Pueden ustedes calzarle esto en una modalidad de un asesinato bajo el escenario de, si ustedes quieren, el despoblado y lo que ustedes quieran. Pero femicidio habla de la suerte de imposición de la voluntad desde una relación de superioridad. ¿Qué rol tiene este caso? Si lo único que he hecho es saludarle y ha respondido con violencia, punto. Cambio el ejemplo. Estos mismos dos personas, el rector y la profesora de la facultad, ella se ha acercado y le ha dicho, señor rector, ¿cómo le fue el día de hoy? Él responde en reiteradas formas y le empieza un escenario de, si ustedes quieren, comentarios morbosos, y a la final lo que le dice es, me iría mejor si usted, y le hace una propuesta sexual. ¿Estamos? Ella ante eso se niega y le dice, ¿qué le pasa? Dice, soy el rector, estoy por encima de ti, así que, ¿quieres mantenerte acá? Quédate aquí. Si es que no, no. Oiga, ¿qué le pasa? Un disparo en la cabeza. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia de una relación de poder? Claro, si tomábamos el concepto del Kevin, que era un concepto gramatical, íbamos a sentenciar por femicidio a una persona en un caso que no hay femicidio. Pero con la incorrecta interpretación de otra norma que le da un alcance vinculado por ser una norma de violencia de género a un tipo penal que tiene íntima relación con violencia de género, lo que está haciendo es darle el verdadero sentido, y el verdadero sentido de relaciones de poder es precisamente el concepto 8 del artículo 4. ¿Estamos? Ahora, bajo el mismo método de interpretación lógico sistemático, el tipo penal del femicidio dice como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia. La pregunta es, oiga, ¿y cuáles son los tipos de violencia? María José, usted está en el mismo código. Vamos al artículo 10 y deme solo los títulos de los tipos de violencia. ¿Ven cómo estoy conectando dos normas para entender el femicidio? Si lo leo, es que no lo entiendo. Si lo conecto, es decir, lógico sistemático, si establezco una conexión, si ustedes quieren, orgánicamente, entre las distintas normas de esa materia, ya entiendo. Entonces, relación de poder entendido por completo, pero manifestada en un tipo de violencia. ¿Cuál? Debe María José. Ya, tipos de violencia: violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica y patrimonial, violencia simbólica, violencia gineco-obstetra, violencia política. Bien. Vamos, entonces, el femicidio requiere imposición de la voluntad, es una relación de superioridad, pero que se manifieste con una suerte de violencia de cualquiera de las que acabo de decir la María José. El caso primero tenga la bondad. ¿Qué violencia permitió al rector imponer su voluntad desde su posición de dominio si solo le respondió mal y le disparó? ¿Está claro? Está claro que no es un femicidio, pero cambiamos el ejemplo. En el segundo caso, él utilizó violencia psicológica por el morboso que fue en sus expresiones, y luego violencia sexual a intentar cosificar el cuerpo de ella en un escenario de satisfacer su
su intención sexual. ¿Estamos? Entonces, si ustedes entienden ya el concepto de las violencias que están ahí en relación al concepto de relación de poder, ya empieza a tener mucho más sentido el femicidio. ¿Estamos? Les voy a contar dos casos para que a partir de estos dos casos se pueda comprender el femicidio. El primer caso es un caso de una trabajadora sexual, ¿okay? Tal vez esto lo lean. Y es un caso que ocurrió hace algunos años, me parece que hubo alguno muy similar en estos meses, lamentablemente, pero la historia va de la siguiente manera. Esta chica es de otra zona del país y en algún momento fue contactada por este sujeto que es el acusado, y este sujeto, tras una relación de enamoramiento, le dijo finalmente: mira, dedícate al trabajo sexual, y él fue quien involucró a ella en el trabajo sexual. ¿Me siguen la historia? En medio de todo ese escenario, por favor, las cámaras encendidas, que estoy observando todos, y me resulta absolutamente incómodo tener que hablar a las cámaras de que no observo a ninguna persona. Y lo cierto es de que esta persona, en medio del... llega acá a la ciudad de Cuenca, y esta persona, este varón, lo que hacía era controlar esta suerte del ejercicio de la actividad sexual. Es decir, él es el que cobraba los trabajos sexuales de ella. Él es el que determinaba cuántos servicios sexuales daba al día, y él es el que finalmente, tras la jornada de toda la semana de trabajo sexual, le daba a ella $5. Es decir, de todo lo que se cancelaba por los trabajos, le daba $5. Le decía: para tu comida, para lo que necesites de medicinas, y si es que hay alguna necesidad adicional, pues ahí tienes para todo. Yo aquí te doy la habitación para que descanses y ya tienes $5. Punto. ¿Estamos? Sucede que un día ella le dice: oye, yo no puedo trabajar, estoy con mi periodo menstrual, necesito dinero para mis toallas higiénicas o mis toallas para las cosas de salud. ¿Estamos? Él le responde: ya te di $5. O sea, no te voy a dar un centavo más. Te pido por favor, no seas malo, no aguanto más, estoy absolutamente en malas condiciones, no te voy a dar un centavo más. Ella le dice: bueno, voy a poner fin entonces, yo me voy porque no aguanto esta vida. Él coge, le estrangula y muere. ¿Estamos? Regreso a esto. ¿Es un 141 o es un 144? Todo el mundo revise las dos normas. 141. La persona que mate a otra será sancionada con 26 a 30, a sabiendas la persona infractora que ha dado muerte a ascendiente, descendiente, cónyuge, conviviente, hermana o hermano. Opción número 2, un femicidio. 144. La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestarse cualquier tipo de violencia, dé muerte a la mujer por su condición de género o por serlo de género, está sancionado con 22 a 26 años. ¿Cuál les calza más? Si interpretamos un 140 bajo el primer método, calzaría eventualmente, ¿no? La persona ha dado muerte consciente de que la víctima es su conviviente. ¿Estamos? Ok, pero también puede ser un femicidio. Si el femicidio lo interpreto del primer método gramatical o literal, no sé si es que hay relación de poder o no, no sé si es que hay violencia o no, porque no me sé qué violencias están ahí, porque no está tan explícito, ni tampoco es que viene en el concepto. Ok, espere un ratito, no resuelve el caso todavía. Vamos al método 2. El método 2, claro, en el asesinato no tengo que conectarme con otra norma. En el asesinato solo la primera variable es: ¿dónde está el asesinato en el COI? En los delitos contra la integridad de la vida. Gran novedad. 2. ¿Dónde está el femicidio en el COI? En los delitos contra la integridad de la vida. Lo mismo. El femicidio le puedo conectar con otras normas, las que leyó a María José. Y tengo relación de poder y tengo los tipos de violencia. ¿Qué creen que es este caso? Venga, Fernando Quinte. ¿Le suena más un asesinato o le suena más un femicidio? Fernando, ¿me escucha? Sí, le escucho. Yo digo que sería un femicidio, porque primeramente hay violencia sexual y hay violencia económica por parte del novio hacia su conviviente. Ok, y hay una relación de poder, la imposición de la voluntad de él de cuánto ganas
¿Cuánto te doy de dinero para tus necesidades? ¿Se da cuenta la imposición de voluntades del rol de él, de superior, sumado a la cosificación del cuerpo de ella? ¿Estamos claros? ¿Qué creen que dijo un tribunal penal? Asesinato. Un tribunal penal sentenció el caso como un asesinato, tal cual. ¿Y qué pasó a consecuencia de aquello? Claro, yo defendía a esta chica y me pareció un escándalo, las cosas hay que decirlas con su nombre. Asesinato no me sonaba bajo ningún concepto. Fuimos a la sala de apelación y la sala de apelación respondió y dijo: hola, por favor, es que el femicidio se interpreta con normas conexas por el método obvio, lógico, sistemático, así que esto es un femicidio con nombre y apellido, femicidio, porque esto lo que ha hecho él es cometer un femicidio. Venga, caso número 2. Disculpe, una pregunta antes de proseguir. Sí. No comprendo cómo calza el supuesto de hecho de dar muerte a una mujer por el hecho de serlo. Venga, voy a interpretar esos dos. Lo vemos del siguiente ciclo, pero necesito explicar esto. Bien, el femicidio tiene dos variables. El femicidio tiene variables bajo una suerte de por el hecho de ser mujeres o por condición de género. Estas dos situaciones son obligatorias en el tipo objetivo. Esto quiere decir de que son de obligatorio cumplimiento y justificación. ¿Cómo va esto, Sebastián? A ver, cuando digo el femicidio, por eso todavía no acababa la explicación, cuando conecto el femicidio no solo lo debo conectar en relación a la ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia, sino también a tratados internacionales, entre ellos la Convención Belén do Pará y la suerte de Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Ok? Porque conecto con muchas normas, incluido también sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre ellas Campo Algodonero, González y otras, versus México. ¿Por qué conecto todas estas normas? Porque el femicidio, Sebastián, no llega, esto debería darlo el penal especial, pero lo voy a dar ahora. El penal, cuando hablo del femicidio, el femicidio no es una muerte violenta más. Es decir, para eso dejábamos en el asesinato y no agregábamos el femicidio. El femicidio llega con el propósito de verificar y o visualizar o hacer notar que existen muertes violentas en contextos machistas. Entonces, el contexto machista resulta ser la plataforma a partir del cual se comete el femicidio. Es decir, no hay femicidio sin contexto machista. Y ese contexto machista, Sebastián, se puede manifestar, lógico, por una suerte de desprecio, por una suerte de odio. No quisiera utilizar esta palabra odio, pero la base o los textos hablan de esto, por un escenario de absoluta, si usted quiere, irrespeto a la vida de la mujer. Entonces, la pregunta es, ¿solo podría ser bajo la variable, si usted quiere, de sexo o puede ser bajo la variable género? Que son dos cosas distintas. El sexo es una expresión meramente biológica, es decir, vinculado directamente a los genitales de la persona, si es que presenta uno u otro. Pero el género resulta ser una construcción social. ¿Por qué digo esto? Porque una persona podría nacer biológicamente con determinadas condiciones y a través de la condición de género ubicarse en otro espacio. Es decir, una persona que nació con genitales masculinos, pero que en el proceso de su desarrollo, su adolescencia, cuando ustedes quieran, se identificó en el sexo opuesto y hasta incluso se hizo intervenciones quirúrgicas para entrar en el otro escenario. Entonces, bajo la lógica de condición de género o el hecho de ser mujer, lo que está detrás es sexo o género, algo biológico o algo de construcción social. ¿Cómo justificar estos dos o cómo calzar un femicidio? Esta es mi tesis de posgrado. Y la lógica de esto es la forma de la muerte. Y para ello existe un protocolo de muertes violentas de Latinoamérica, en violencia de género, y dos, existe un protocolo de muerte, de cómo investigar muertes violentas de tipo de violencia de género, aquí en Ecuador. ¿A dónde apunta esos protocolos? A interpretar que la forma de comisión del delito del femicidio hace entender sin duda este desprecio, que es la base fáctica para interpretar el femicidio. Esta suerte de contexto machista, ustedes me pueden decir, ¿por qué el caso del rector no es? Porque no le veo el contexto machista bajo ningún concepto. Le veo simplemente un acto de violencia, una persona que ha utilizado un arma de fuego y ha matado a otra. Genial. Pero en el segundo caso, el hecho que él, bajo la autoridad del rector, bajo el rol de superior y bajo la intención de satisfacer un deseo sexual, requiera de ella una suerte de, no sé, favor sexual, relación sexual, tocamientos o cualquier escenario, es sin duda un absoluto desprecio a la libertad sexual de ella y una imposición de la intención de acceder a su cuerpo para satisfacerse. Entonces, es un escenario machista. Ahora, ¿por qué comete el delito de femicidio? Porque le ha dicho que no quiere. Porque ha hecho valer su voluntad de decir no a la intención machista del otro.
porque comete el femicidio bajo una respuesta violenta ante la imposibilidad de imponer su voluntad. Entonces tenemos una violencia sexual psicológica previa en una relación de poder de dominio y lo ha hecho bajo una suerte de desprecio machista, sea aquí por una condición de sexo, es decir, por ser mujer, no por una variable de género. ¿Listo? Respondido Sebastián. Venga. Entonces, me voy a un 13 numeral. A ver, no, todavía no estoy en un 13 numeral, todavía voy a lograr las reglas. Método de interpretación lógico-sistemático. Si estoy en el femicidio y regresaba acá, si leo solo lo que decía Kevin de la interpretación gramatical, me parecía que femicidio podría o no podría ser. Leído ya en relación a las dos otras normas, ya se entiende de mejor condición el femicidio. Les cuento el caso número 2, antes de ingresar al siguiente método de interpretación. El caso número 2 es otro caso de femicidio que ustedes lo van a ver. Este en cambio son amantes, ¿ok? Quiero decir de manera clara, este señor está casado con su esposa y tiene sus hijos, pero esto pasa en una parroquia rural de el cantón, no me acuerdo cuál era, Dios mío, creo que sí, no creo que es Guadalajara, no recuerdo con exactitud. Ok, voy a contar el caso. ¿Qué pasa? Esta persona era transportista, el acusado es transportista, el acusado con su calidad de transportista tenía su esposa, sus hijos y todo, pero tenía una relación a escondidas con esta otra señora, una señora que se dedicaba a la agricultura a diario y que estaba en muy malas condiciones económicas, en una pobreza extrema. Tenía sus 2 hijos que debía alimentar, el padre de estos 2 hijos fue del país y nunca se preocupó de ellos, y es una madre finalmente a obligación de tutelar 2 chicos pequeños. Le conoce a este señor y en medio de esto, claro, lo que hace él es empezar a brindarle asistencia económica a ella, es decir, le paga la agua, luz del teléfono, la agua, luz y las necesidades de los chicos, compra ciertas cosas en el mercado y le da a ella, pero claro, él lo que hace es normalmente decidir cuándo, cómo tener relaciones sexuales con esta señora. ¿Está claro? Es su amante, no es su esposa, no es su conviviente, es su amante. En medio de este escenario, la dinámica, y según se verificó en la prueba, es que él llegaba cualquier día, cualquier hora que él quería a casa y tener relaciones sexuales. Y la señora lo que tenía es que mandar a los chicos a jugar o hacer algún escenario para que no estén él y satisfacer los deseos sexuales de este señor. ¿Me siguen? Sucede que un día entonces, el día de los hechos, ella estaba en pleno ejercicio de la agricultura, estaba cosechando, sembrando, yo no lo sé, en un espacio en el cual no había persona alguna. Gracias a Dios por la dinámica del terreno, como era una suerte de escalonado o una suerte de pisos, en la parte inferior había un señor que estaba picando. Pero no era visible desde arriba, el señor de abajo. Gracias a Dios ese hombre existió. Ella estaba ahí y él llega en su camioneta, se baja y dice, quiero tener relaciones sexuales. Ahí, en pleno espacio, en pleno llano, en pleno césped. Y ella le dice, no, oye, no, vamos a la casa. No, es que voy mal de tiempo, necesitamos ahora mismo. No, pero es que quiero, te estoy diciendo que quiero. Ella lo que dice es no, y lo que hace él es empujarle a ella hacia el abismo, hacia el otro lado, y tomar la bufanda que tenía y sujetarla para arriba, es decir, quedó ella suspendida. Y su muerte fue bajo una asfixia mecánica provocada por el lazo que se había generado aquí en su cuello. ¿Está claro? Regreso. Es imposible aplicar un 141, no es asesinato, ni de libre de asesinato, porque no es conviviente. 141 me dice ascendiente, descendiente, cónyuge, conviviente, hermano o hermana, y no es ninguno. ¿Saben qué dijo el Tribunal Penal? ¿Qué creen? Homicidio. Y le impuso una pena al acusado de 10 años. ¿Qué pasó en la apelación? La apelación, claro, volvió a interpretar el tipo penal femicidio. Yo apelé ese caso, yo estaba con los hijos de esta señora, y lo que hizo la sala penal fue decir, a ver, esto es un femicidio. Y cambió el tipo penal porque interpretó bajo el método lógico sistemático y dijo, hay violencia, hay un escenario de relación de poder, hay un contexto machista, y esto es por la condición, por la suerte de ser mujer. Está claro entonces cómo el femicidio interpretado bajo el segundo método ya se entiende bien, porque la lógica de los métodos, por favor, es entendamos correctamente el alcance del tipo penal para que de una o de otra manera se comprenda
qué realmente quiere decir y no lleguemos a supuestos en los cuales uno se confunde y diga, es que no sé si calza o no calza porque no está seguro. Esto es lo que no debe pasar. La norma debe ser tan pulcra, tan clara, que bajo si el primer método no me ayuda, el segundo me ayuda. ¿Estamos claros y claros hasta acá? Bien. Tercer método, por favor, es el método denominado método de interpretación teleológico, ¿ok? Método de interpretación teleológico, ¿ok? Nos vamos a ir a un 200, venga, al Sebastián, vamos a un artículo 280, un delito de cohecho, ¿ok? 280 tipo penal. Vamos a un delito de cohecho, un delito de corrupción, inciso quinto, le pido por favor prepare Sebastián y voy a contar el caso, ¿ok? Voy a contar el concepto y luego voy a contar el caso, venga. El método de interpretación teleológico pretende encontrar el verdadero o el real contenido o sentido de la norma a partir de la finalidad que persigue el tipo penal en relación al bien jurídico protegido. Repito, pretende encontrar el verdadero sentido de la norma o el verdadero alcance de la norma penal en relación a la finalidad perseguida, vinculado esto al bien jurídico protegido, es decir, aquel que se pretende evitar su vulneración o afectación. ¿Ok? ¿Cómo es la dinámica de este tercer método? La pregunta es, ¿cuál es el bien jurídico protegido, por ejemplo, en el delito del femicidio? La inviolabilidad de la vida. ¿Qué es lo que la norma del femicidio pretende? Evitar que se vulnere el bien jurídico vida a través de conductas machistas. ¿Estamos claros? En el delito de hurto, si me voy por el tercer método, ¿cuál es la finalidad que persigue el delito de hurto en relación al tipo penal que protege al bien jurídico protegido? La propiedad. Lo que espera el bien jurídico, lo que pretende el bien jurídico hurto es evitar de que exista una afectación a la propiedad a través de apropiaciones en determinadas condiciones. ¿Está claro? Es decir, el tercer método es, ¿qué es lo que la norma está intentando evitar que pase con el bien jurídico? Quedemos clarísimos de eso. Venga, Sebastián, estoy en un 280, pero antes de ello necesito que revisemos cómo se llama el capítulo de la sección donde está el artículo 280. Usted mismo, Sebastián. ¿Lo tiene? Delitos contra la eficiencia de la administración pública. Bien. ¿Cuál es el bien jurídico protegido en todos los tipos penales que van desde 278, hasta aproximadamente el 294, si mal no recuerdo? Bien. El bien jurídico que acaba de mencionar el Sebastián es precisamente la eficiencia de la administración pública. Es decir, que la administración pública en cada una de sus distintas aristas funcione en debida forma sin que exista interrupción. ¿Ok? Tengan en cuenta esto. Voy al caso. Un tribunal penal, 3 jueces que han concluido una audiencia de lavado de activos. Esto es un caso español, lo voy a cambiar para una suerte de ejercicio sencillo y luego uno más complejo. Un tribunal penal, vamos a suponer, un tribunal penal en la ciudad de Quito ha terminado finalmente una audiencia de juicio en contra del acusado Juan Pérez por delito de lavado de activos. ¿Está claro? Y ha indicado que el día lunes va a dar la decisión si es culpable o ratifican inocencia. ¿Ok? El tribunal está conformado por 3 jueces. El juez ponente ha ido a almorzar en determinado restaurante de la ciudad de Quito. El acusado ha tenido la precaución de observar a dónde se dirige el juez. Una vez que llegado al lugar, él también ha pedido una mesa. El juez almuerza solo, el acusado almuerza solo, con cierta distancia. El juez no ha visto al acusado en el restaurante. Pero finalmente lo que ha hecho el acusado es verificar que está por terminar el almuerzo del juez y ha comprado un pequeño brownie de $1.50. Se ha acercado donde el juez y le ha dicho: buenas tardes, juez, sírvase por favor, para que endulce el mal rato que le han hecho pasar durante todos estos días de audiencia. Piense bien, el lunes espero su decisión. Que tenga buena tarde. ¿Está claro el ejemplo? Le ha dado un brownie al juez, ya está, y le ha dicho que piense bien, que endulce la amargura. Venga, Sebastián, 280. Vamos a interpretar el delito de corrupción de cohecho pasivo. Ya voy a explicar esto cuando veamos el siguiente ciclo.
el quinto inciso, por favor, dele. Artículo 280. Cohecho. La persona que bajo cualquier modalidad ofrezca, dé o prometa a una o a un servidor público donativos, dádivas, presentes, promesas, derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, ventajas, sueldos, gratificaciones, beneficios inmateriales o beneficios económicos indebidos u otro bien de orden material para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones o para cometer un delito, será sancionada con las mismas penas señaladas para los servidores públicos. Ok, las penas para los servidores públicos 3 a 5 años y así se va modificando en función de las variables. Vamos a interpretar un 280 inciso quinto, ¿ok? ¿Cuál es el delito? En términos sencillos, la persona que ofrezca, dé o prometa a un servidor público un sinnúmero de situaciones con el propósito de hacer, omitir, ejecutar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones. ¿Está claro? Venga, no voy a utilizar el método 1, no voy a tomar palabra por palabra para encontrar el sentido. Ese es el método 1. No voy a tomar el método 2 para conectar esta norma con otras normas que pueden ser, si ustedes quieren, hay otras normas vinculadas al correcto proceder. Por ejemplo, la norma del Código Orgánico de la Función Judicial que prohíbe a los jueces tomar donativos o situaciones vinculadas a las partes procesales. Ok, todo bien. Voy a ver el método 3. El método 3 les acabo de decir de qué es, cuál es la intención o el fin de la norma detrás del 280 en relación al bien jurídico protegido que pretende evitar. ¿Cuál creen que es usted, Sebastián? Bueno, según la tercera forma de interpretar, yo creo que... ¿Perdón? Según el tercer método. Venga. Ya, entonces, como el bien jurídico protegido sería la eficiencia de la administración pública, y en cuanto a si el juez decide motivar su decisión por esta dádiva, yo creo que sí calzaría en el delito de cohecho. Venga, no, la pregunta es, ¿cuál es el fin que persigue la norma? En el asesinato es evitar que alguien atente contra la vida de una persona. En el hurto es evitar que alguien se apropie de determinados bienes o de propiedad ajena. En el delito de cohecho, el fin es evitar que... Ya, entonces, en el delito de cohecho, la finalidad sería evitar que la administración pública sea susceptible de errores. Esté condicionada, Sebastián. Es decir, la lógica del 280 es, inciso quinto, es evitar que el juez esté condicionado, que no esté libre, evitar que esté comprometido, es decir, que de una o de otra manera tenga algún motivo para no sentirse libre y por ende eficaz o adecuado para tomar su decisión. ¿Se entiende dónde va el cohecho pasivo? Es decir, la lógica de la norma es, no le den nada a los servidores públicos para que ellos hagan su trabajo conforme a las reglas, punto, porque eso es corrupción. Entonces, lo que pretende la norma detrás del 280 inciso quinto es evitar que se interrumpa la eficiencia de la administración pública. Ya en el juez, evitar que el juez esté condicionado para dar su decisión. ¿Estamos claros en esto? Entonces, desde esta óptica de cuál es el fin de la norma en relación a lo que se pretende evitar en jurídico, es un delito lo que hizo del Brownie. Sebastián, para ustedes es delito. Gabriel Heredia, para ustedes es delito. Melanie Omaya, para ustedes es delito. ¿O no? ¿Calza o no calza? Dile, Sebastián. Luego Gabriel, luego Melanie. ¿Creen que se comprometió la libertad del juez por el 1.50 del Brownie? No sé. Pues bueno, o sea, poniéndolo de esa forma, no... Solo de esta forma, solo de esta forma, por favor. Nada más. Ya vamos a ver que si calza o no calza. Solo de este método. Ya, bueno, entonces, siendo de este método, yo creo que sí calzaría, pero más no por el tipo de dádiva que se le haya ofrecido al juez, sino más bien porque estamos intentando evitar que caiga la eficiencia de la administración pública, que el juez esté condicionado. O sea, para usted, el haber entregado ese Brownie de 1.50, ya coloquemos este heladito, ya se interrumpió esa posibilidad de que el juez sea libre para decidir sobre un caso de lavado de activos de $1 millón. Sebastián ha dicho sí. Venga, está bien la respuesta. Gabriel.
No, yo considero que no, porque como usted dice es $1.50 comparación de $1.000.000, así que no hay por dónde perderse, porque no es como que le vaya a tentar al juez a que vaya a beneficio de él. Ok, Melanie. Doctor, yo opino que aunque el hecho al final no se vaya a concretar, o sea, es clara la intención que tiene la persona al ofrecer ese regalo, entonces yo creo que ahí se estaría afectando al bien jurídico del que estábamos hablando. Es decir, para usted el juez sí se llega a condicionar por haber aceptado el brownie de 1.50 y por ende ya no es libre de decidir si es culpable o inocente, ¿ok? Venga, estas posturas contrarias, si usted se da cuenta, Sebastián y Melanie coinciden y para Gabriel no, es lo que permite cuestionar el método, ¿ok? Le vamos a colocar un asterisco y vamos a decir que un sector mayoritario de la doctrina acepta el método teleológico y un sector minoritario lo cuestiona por la posible inseguridad jurídica que pueda crear, ¿ok? Pero es necesario explicarlo. El sector mayoritario acepta el método teleológico porque permitiría encontrar soluciones adecuadas a determinados eventos, pero hay otro sector minoritario que lo que hace en definitiva es cuestionar por la potencial inseguridad jurídica. Es decir, si nos guiáramos solo por el método número 3 y Gabriel fuera juez de ese caso, le va a decir, es 1.50. O sea, no tiene mucho sentido. Pero si ustedes se dan cuenta, el tipo penal no habla de montos. El tipo penal, si tomamos de manera literal, no me está diciendo en dádivas considerables o cuantiosas o de notable apreciación. No me está diciendo nada. Lo único que está haciendo el tipo penal es decir que puede existir donativos, dádivas, presentes, promesas, derechos, cuotas, contribuciones, rentas, sueldos, gratificaciones, beneficios, lo que sea. Entonces, claro, si tomamos el método número 3, vamos a entrar en una suerte de que para unos el juez no se comprometió, para otros el juez sí se comprometió, para otros medio que sí, medio que no. Y esta no es la lógica de la interpretación en materia penal. La lógica es, ¿calza o no calza? ¿Hubo una suerte de entrega de dádivas para condicionar su trabajo, sí o no? Puede ser un mismo $1.000.000 o puede ser un brownie, que la lógica de la interpretación, primera, gramática literal, calza. Pero necesito enseñar el tercer método, que es este teleológico. ¿Queda claro entonces? Método número 1, absolutamente aceptado. Método número 2, absolutamente aceptado. Método número 3, cuestionado con dos posturas, a favor y en contra, por los dos momentos que acabo de explicar. ¿Estamos? Bien. Método número 4. El método número 4 se denomina método de interpretación histórico. Y si al anterior le colocamos un asterisco, a este le colocamos dos asteriscos. Y esto es que el mayor sector mayoritario de la doctrina niega la utilidad de este método. Y ya voy a explicar por qué. Vamos a ver un artículo 186, es decir, un delito de estafa. Doctor, disculpe una pregunta antes de continuar con el otro método. Respecto del anterior, por ejemplo, nos quedamos con la idea de que utilizaríamos aquí más bien el del sentido gramatical literal porque no nos establece ninguna cuantía ni una medida de cuánto se puede interpretar estas dádivas, ¿verdad? Ajá, exactamente. Porque al final, Cristina, esto es una suerte de calza o no calza. Palabra. Entregó dádiva al funcionario para que retarde o agilice alguna situación. Se acabó. No me interesa saber si es que el juez estaba condicionado o no, si le agradó o no le agradó, si le gustó o no, si va a decidir a favor o contra o no. El delito está en lo que esté en el tipo penal. 1, 2, 3, 4, 5. Calza, listo, se acabó. Por eso es que de ahí deviene el cuestionamiento del método 3. ¿Estamos, Cristina? Venga, bien. Método 4. Quiero colocar el ejemplo, ¿ok? Es el método histórico. Me falta un método más, vamos a hacer el temprano hoy. Método 4. Se ubican en Avenida 12 de Abril, esta señora que vende los periódicos justo al lado del ingreso de la puerta de la facultad. Es una casita ahí que suele abrir la señora, no sé si le han visto, ¿ok? La señora que vende periódicos, revistas desde hace años, desde que yo era estudiante, desde el primer día que entré a la facultad hasta el día de hoy, entiendo que lo hace, ¿ok? Voy al ejemplo. ¿Han visto estos gringos que normalmente recorren la ciudad y que están muy mal
encantados de todos los espacios y que pasan tomando fotografías de absolutamente todos. Si les parece Cuenca la mejor ciudad del planeta, que si lo es, venga. Entonces, estos gringos llegan al lugar porque les he recomendado que hay una señora, porque han hecho una búsqueda increíble de todos los lugares y quieren conseguir unos diarios de la ciudad, pero muy antiguos, y han ido Doña María, vamos a poner a María al lugar. Doña María llega y lo que hace es lo siguiente, escucharán. Doña María no habla inglés, ¿ok? Habla solo español. Los gringos, obvio, hablan inglés y algo de español, ¿ok? Lo cierto es que van por los periódicos o por esta suerte de revistas antiguas y Doña María hace lo siguiente, le dice, miren, ustedes me han caído muy bien, lo dice en español, obvio, dice, me han caído bien y quiero compartirles algo. ¿Ustedes les gusta la lotería? Sí, claro, dicen los gringos. Miren, yo tengo este billete. Mi hijo trabaja en el programa de la lotería o del pozo millonario, ¿ok? Y yo tengo el guachito que va a ganar esto el día libre. Son 2,5 millones. Ustedes me dan 50,000. Este es el ganador, ¿ok? Y claro, le pone más detalles a esto, ¿no? Coge y lo saca, claro, de una caja con muchísimos detalles y con papeles, debajo de una imagen del niño Jesús, al lado de un montón de velas, en medio de mucho incienso, lo que ustedes quieran, todo el drama y todos los artificios que ustedes quieran, ¿se entiende? Y saca y dice, este es el guachito ganador. Estamos. Los gringos se creen y dicen, wow, 2 millones en Ecuador, genial, listo, le dan 50,000 a la señora no tiene sentido seguir trabajando, son las 8:30 de la mañana y ya conseguido lo que no esperaba hacerlo en unos 10 años, así que día libre, nos vemos, gracias. Es una estafa. Les calzo 186. Venga, vamos a trabajar. Voy a hablar con Angélica Lema. Angélica, vamos a trabajar un 186, inciso primero, y le voy a pedir, ya que estamos acá, que tenga la amabilidad de ver un código viejo, derogado, por favor, código viejo derogado. Sofía, 563 del Código Penal, derogado, insisto, no vigente, ¿ok? Prepare un 563, pero al momento voy a interpretar hoy un 186 que lo tiene Angélica, el vigente. Vamos a interpretar bajo el método cuarto que lo voy a contar a continuación. Venga, 186. 186. Estafa. La persona que para obtener un beneficio patrimonial para sí mismo o para una tercera persona mediante la simulación de hechos falsos o la deformación u ocultamiento de hechos verdaderos induzca a error a otra con el fin de que realice un acto que perjudique su patrimonio o el de una tercera. Será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Ok. ¿Habla de engaño? Dice por ahí engaño. Palabra engaño no dice. No dice engaño. Dice creación de falsas expectativas. No dice creación de falsa expectativa. Lo que dice el tipo penal es simulación de hechos verdaderos, simulación de hechos falsos o ocultamiento de hechos verdaderos. ¿Calza o no calza el tipo penal en lo que ha hecho la doña María? Claro. Y aquí va la crítica. El método histórico, anoten entonces el concepto, pretende establecer el verdadero contenido real o el sentido de la norma a partir de su relación con los antecedentes normativos, es decir, en relación a normas previamente establecidas del mismo tipo penal, para saber si es que desde sus antecedentes se comprende en mejor medida lo que la norma actual quiere decir. Repito, el método histórico dice lo siguiente: esta norma de hoy la voy a leer en relación, o la voy a entender en relación a la norma vieja, la de atrás, la no vigente. Si son igualitas, no me ayuda en nada, pero si son diferentes, tal vez leyendo la antigua puedo entender la actual. ¿Se entiende por dónde va esto? Por eso le he pedido a Sofía que revise un 563, norma vieja de estafa, para saber si leyendo un 563 entiendo hoy
el 186 que leyó Angélica. ¿Estamos? Venga, Sofía, 563. ¿Tiene? Disculpe, doctor. Disculpe, perdón, Sofía. Quizás me podría repetir la definición como tal que dio al inicio. Venga, el método histórico pretende encontrar el verdadero sentido o contenido de la norma en relación con el análisis de una norma anterior o un antecedente normativo para así comprender el verdadero sentido de la norma actual. Es decir, un ejercicio de comparación entre el concepto o descripción antigua para interpretar la actual. ¿Estamos, Kevin? Gracias. Dele. Sofía, 563, código viejo, código derogado, norma vieja, para ver si con la vieja entiendo la nueva. Dele. Doctor, el artículo 563 dice audiencias. No, ese debe ser del procedimiento penal. Aquí tiene un 563 del Código Penal. No, es que Sofía, el Código Penal, creo que lo vio del COIP. Yo tengo, dice artículo 563, el que, con propósito de apropiarse de una cosa perteneciente a otro, se hubiera hecho entregar fondos, muebles, obligaciones, finiquitos, recibos, ya haciendo uso de nombres falsos o de falsas cantidades, ya empleando manejos fraudulentos para creer en la existencia de falsas empresas, de un poder o de un crédito imaginario, para infundir la esperanza o el temor de un suceso, accidente o cualquier otro acontecimiento quimérico, o para abusar de otro modo de la confianza o de la credulidad, será reprimido con prisión de 6 meses a 5 años y multa de 8 a $156 de los Estados Unidos. Gracias. ¿Me ayuda o no me ayuda? Entendiendo la estafa vieja, ¿se entiende la estafa actual o no? ¿Se dan cuenta que la estafa vieja que acabo de leer, Estefanía, habla de credulidad, habla de engaño, habla de falsas expectativas o de falsas promesas, habla de escenarios en los cuales uno crea fantasías o situaciones que no son reales? ¿Se dan cuenta? Lo que hace el tipo viejo, lo primero que hizo Estefanía fue decir, a ver, me voy a leer un 186 y un 563. No tendría sentido hacer esto en el homicidio. ¿Por qué? Porque el homicidio del Código Penal es exactamente lo mismo que el COIP de hoy, la persona que mate a otra. No tiene sentido leer dos normas que son iguales. Pero cuando las normas de un código viejo se trasladan a un nuevo y son de otra manera, puede ser que la nueva, la norma vigente, la de hoy, no esté tan clara y tenga que recurrir a la norma vieja para decir, ok, ahora entiendo por dónde va la estafa. Lo cierto es que han cambiado las palabras a la norma actual, pero termina siendo lo mismo. ¿Estamos? Leyendo lo que ha dicho Estefanía y trasladándole hoy a la estafa, de una o de otra manera permitiría, si ustedes quieren, entender cuál es el alcance verdadero de la estafa, que no es ni más ni menos que engaño, error, disposición patrimonial y perjuicio. Pero claro, la pregunta es cómo se puede manifestar el engaño en la víctima, y el engaño puede ser por falsas claridades, abusando de la credulidad, bajo falsas expectativas. ¿Estamos claros cómo la norma vieja para el caso de doña María calza? ¿Qué hizo la señora? Ya se mandó todas las velitas del niño Dios, le sacó en una caja, lo que dijo es que el hijo trabaja en el Pozo Millonario, le sacó con todo el show de la mañana, mire, este es el ganador y todo lo demás. ¿Se dan cuenta? Que si lo vemos bajo el tipo penal hoy y nos dicen, oiga, simulación de hechos falsos o de información, ocultamiento de hechos verdaderos, claro, para mí es una estafa de libro, sin lugar a dudas. Pero claro, el método histórico pretende de que si es que la norma actual no es igual que la vieja, vea la vieja para ver si entiende la actual. ¿Estamos por dónde va esto? Ahora, la crítica, por favor, porque coloqué 2 asteriscos. La crítica se vincula directamente a la posible afectación del principio de legalidad. ¿Por qué? Porque lo que pretende el método histórico es interpretar un caso actual bajo una suerte de una norma no vigente, y esto está prohibido, ¿ok? Es decir, no puedo el caso de doña María tratarlo como un código viejo para ver si calza o no calza. No. El caso de doña María en hoy se ve con las reglas de un 186. Punto. Es decir, me puede ayudar, pero la crítica está en que podría transgredir esta suerte de principio de legalidad, de norma vigente, norma aplicable al caso y seguridad jurídica. ¿Estamos claros hasta acá? Bien. Último método, por favor, el método sociológico, ¿ok? Método de interpretación sociológico. Concepto: pretende establecer el sentido o el contenido de la norma a partir de su vínculo o función
de la realidad social y temporalidad en que se pretende aplicar, en relación a la realidad social y temporalidad en que se pretende aplicar, ¿ok? Y este lo coloqué 3 asteriscos, absolutamente criticable, es decir, en esto no hay una posturas divididas, en esto hay una postura unánime en rechazar este método, pero debo contarlo, ¿por qué? Porque en algún momento varios argumentos que escuchen en audiencias de juicio van a venir de estos argumentos, ¿se entiende? Entonces ustedes van a decir, bueno, esto está aplicando un método que está dogmáticamente prohibido, así que cuidado con aplicar esto, ¿ok? Pero necesito que conozcan cuáles son, porque muchos de ellos son aplicables hoy, pero no son aceptados dogmáticamente hablando, ¿ok? Último método, vamos a ver un caso de estupro. Venga, me va a colaborar un 167, observo en cámara A, venga, no, Alejandra, revelo, sí, Alejandra, por favor, un 167, voy a contar el caso. El delito de estupro es un delito que existe hace muchísimos años, ¿ok? Hace muchísimos años. Vamos a colocar esto, y coloco el ejemplo, y este es el último tema que vamos a tocar hoy. Ustedes coinciden conmigo en que Cuenca es muchísimo más católica que Guayaquil. Ustedes coinciden de que en Guayaquil existe unas formas mucho, si ustedes quieren, muy diferentes a la tradicional familia bajo el catolicismo. ¿Me siguen por dónde va esto? Ustedes aceptan que acá es mucho el tema del matrimonio bajo la religión y bajo los conceptos que nos enseñaron nuestros padres y bla. Ok, vamos a colocar en esto. Esta persona es una persona de 18 años que tiene su enamorada de 16 años. En lo que ella ha sido criada bajo el catolicismo, de escuela bajo aquel escenario, desde domingo a misa y de todo lo que esto ya implica. Ustedes ya saben por dónde va esto. ¿Estamos? Ya. El acusado, el novio de ella, le dice, ojo, Charán, en Cuenca el caso, le dice, mira, te amo, te adoro, te quiero, yo estoy absolutamente enamorado de ti, y lo que pretendo sin duda es llegar al altar para que de Taita Dios nos dé la bendición y tengamos un hogar conforme la palabra del Señor. Pero es que yo te quiero, te amo y te adoro, que como que esperaba el matrimonio y todo lo demás, que mañana voy a venir a pedirte la mano junto a mis padres, yo ya quiero adelantar la noche de bodas. ¿Estamos? Y quiero adelantar la noche de bodas a hoy, para que tengan relaciones sexuales. Es cierto que la chica, sin duda, confiada en este amor y bajo la bendición de Taita Dios, considera que es bastante racional el hecho de adelantar la noche de bodas y tener relaciones sexuales. ¿Ok? Vamos a ver. Le pedí a Alejandra, venga, 167. Estupro. La persona mayor de 18 años que recurriendo al engaño tenga relaciones sexuales con otra mayor de 14 y menor de 18 años será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Venga, lo cierto es de que el siguiente día, después de tener la relación sexual con la chica, él ha sido ateo, nunca fue a misa y de hecho ya le bloqueó. A consecuencia de aquello, se ha consumado un delito de estupro. ¿Creen ustedes que sí o que no? Sí, porque bueno. Ahora cambiemos esto en Guayaquil. ¿Creen que el escenario de una realidad social o de una dinámica familiar absolutamente distinta por un sinnúmero de factores pueda incidir en esto? Es decir, el mismo caso no es delito en Guayaquil, pero es delito en Cuenca, solo porque aquí es absolutamente católico o en su mayoría católico, y en cambio en Guayaquil es en menor, no digo que no, pero en menor la presencia del catolicismo. ¿Se dan cuenta? Claro, lo que pretende este método no es sin más decir, a ver, el estupro dice que habrá que recurrir al engaño para que una persona mayor de 18 como una menor de 18, pero más de 10, más de 14, tenga relaciones sexuales. Pero lo que dice el método de interpretación sociológico es, veamos el contexto y la temporalidad. Es decir, si el caso ocurrió más o menos en el año 1998 y ocurrió en Cuenca, delito de libro, porque claro, Cuenca para aquella época era absolutamente católica,
Cuenca para esa época tenía poco probable que existan otro tipo de religiones. Para aquella época, si bien se respetaba otro tipo de creencias, pero en su mayoría eran estas, entonces, para esa época y para Cuenca, delito. Pero si trasladamos esto y colocamos el escenario, no en el año 1998, sino 2010 en la ciudad de Guayaquil, bueno, es delito, ¿cómo va a ser engaño eso? ¿Se entiende? Interpretamos el tipo penal, es decir, por ejemplo, la palabra engaño, en relación del contexto y los tiempos. Absolutamente prohibido, ¿ok? Este método es el más criticable porque no tendría sentido que en Cuenca sea delito y allá en Guayaquil no tenga delito solo por las condiciones sociales o por el tiempo. Este último método de interpretación sociológica es unánimemente criticado porque lo que genera es una inseguridad jurídica y desconoce la primera regla de interpretación literal, la primera método de interpretación literal de la norma, es decir, el sentido exacto de las palabras indistintamente cuál sea el escenario de la víctima. ¿Estamos claros en esto? Entonces, puede ser Cuenca, Guayaquil, 1990, 2010, 2020, 2025, que si se llega a probar el engaño, no está en importancia la temporalidad ni el lugar, sino simplemente la literalidad de las palabras. Entonces, el último método de interpretación sociológica, que hace referencia a temporalidad y espacio, es criticable absolutamente en todas las posturas dogmáticas. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió? Bien. Ahora, estos son los 5 métodos de interpretación de normas penales. El primero y el segundo, absolutamente aceptados. Tercero y cuarto, criticados con posturas mayoritarias y minoritarias. Y el último, absolutamente criticado y por ende de rechazo absoluto de la dogmática. De estos métodos de acá, y principalmente de los 2 primeros métodos, nacen las reglas de interpretación del artículo 13, numeral 2 del Código, el artículo 13, numeral 1, 2 y 3 del Código Orgánico Integral Penal. Es decir, hoy hemos visto el fundamento que permite la aparición de las reglas de interpretación de normas penales del artículo 13. ¿Estamos claros hasta acá? Venga, tenemos clase de aquí el día jueves y de ahí el día viernes. ¿Estamos? Listo, vamos a esperar por hoy. Es suficiente. La siguiente clase vemos interpretación de reglas. Lo anuncio algo, sí, esto es importante. No sé cómo sea la dinámica. Tenía previsto que de aquí el próximo lunes tengamos nosotros el primer control de lectura de la sentencia constitucional del libro de Muñoz Conde y de una petición de archivo de la Fiscalía basada en el principio de mínima intervención penal, pero no encuentro seguridad de que obtengamos clases presenciales y que no puedo tomar en estos medios los controles de lectura, ¿ok? Así que la única seguridad que tenemos de una clase presencial son los días jueves, es decir, solo los días de mañana. Así que de este jueves en 8 habrá control de lectura. ¿Estamos? En el transcurso de hoy, mañana o hasta máximo el miércoles enviaré las páginas del libro de Muñoz Conde, enviaré el archivo a leer y enviaré y recordaré también la sentencia, si no la tienen la comparto, para efectos de que lo tengan claro. El control de lectura es de varias, con misma dinámica de opción múltiple, criterio, crítica y de revisarlo por un ¿ok? Venga, todo por hoy, que tengan buena noche. Hasta luego. Gracias.